Y bueno, de aquí nos vamos al tercer experimento, que es de identificación de polímeros. Y bueno, los polímeros componen gran parte de nuestro entorno, a pesar de que los distintos polímeros presentan grandes diferencias en su composición y estructura, hay una serie de propiedades comunes a todos ellos y que los distinguen de otros materiales. Un ejemplo de alguna de estas propiedades es la densidad, conducción eléctrica y térmica, resistencia química y características ópticas. Bueno, esto es como eh, una forma de resumir este experimento, ya que en base a las características que presentaron al someterlo a diversas pruebas, fue como los pudimos identificar y se va a mostrar en la siguiente tabla. También, igual que las anteriores, es tabla en común de todos los resultados que obtuvimos, que fueron realmente muy similares. Y pues empecemos con el PET. Bueno, el PET lo definimos, bueno, la muestra que utilizamos de PET fue una botella de agua, una botella plástica común. Analizamos que entre sus propiedades mecánicas es un sólido que no tiene mucha rigidez, pero tampoco es muy flexible, por lo tanto es un semirrígido. Entre sus características ópticas, lo más común entre las botellas de PET y este tipo de plásticos son que son transparentes, es decir, no son opacos ni translúcidos. En cuanto a su densidad, al meterlos a las diferentes soluciones que se nos planteó en el experimento, determinamos que en todas no flotaba, por lo que se precipitaba al fondo de los envases. Y de hecho esto lo podemos ver pues sí, en la vida real, en lagos o en mares, cuando las botellas de PET son arrojadas y estas se tienden a ir al fondo. Para la parte cuando llegó lo de hacer o de quemar la muestra, notamos que fue fácil de incendiar, es decir, que al contacto con la llama bueno, en este caso de la estufa o del mechero, eh, comenzó a arder y no se detuvo, por lo que pues se autoconsumió, teniendo como una duración de flama muy menor. También despidió humo, el cual pues fue negro en la mayoría de los casos. También si se utilizó una botella de PET, pero de otra tonalidad a la transparente, dependía también de ahí el color del humo que soltara. Eh, Se fundió la muestra y empezó a gotear, no en pequeñas cantidades, no fue mucho. En cuanto al olor, pues prácticamente lo describimos como aceite quemado o, o también un olor parecido al caucho cuando las llantas se queman. El color de la flama que generó fue amarillo, pasando a un naranja fuerte. Bueno, ahora nos vamos al PEA, que es el polietileno de alta intensidad. También se puede escribir como HDPE por sus siglas en inglés, que es High Density Polyethylene. Bueno, para esto ocupamos una tapa de botella, o bueno, así lo identificamos, ya que pues en las propiedades mecánicas es muy rígido, no era muy flexible que digamos, el cortarlo en pedacitos así como lo hice yo en mi práctica, la verdad sí me costó más de lo que quisiera admitir. Y pues era translúcido también. Creo que depende mucho del colorante que le añadan y es creo que una de las propiedades de este polímero. Depende mucho de la coloración que le den. Y en las tres soluciones flotó. Fue creo que la primera muestra que yo usé y en las tres flotó. En la combustibilidad, pues me costó un poco incendiarlo. Estuvo un rato y pues al retirarlo de la flama todavía se continuó quemando un poco y se empezó a fundir, pero no demasiado. No fue tan inmediato. Y del color de humo, pues yo lo vi un poco como tirándole a negro, no estoy segura si gris, pero también muy cercano al negro. Y sí, se continuó, en el goteo continuó fundiéndose y goteando hasta que pues enfrió. De olor olía
pues como a parafina, y de la flama pues se conservó, nada más que al acercar la muestra al fuego se empezó a poner en tonalidades amarillas por la reacción que ocasionó. Sigue el PVC. Para la siguiente muestra utilizamos un tubo de PVC, el cual, bueno, fue un tubo que es utilizado para tuberías de agua potable y de drenaje. A partir de aquí nos pudimos dar cuenta que tiene una alta dureza y resistencia a las condiciones climáticas, por lo tanto también es rígido. Entre sus características ópticas, pues determinamos que es opaco, puesto que la muestra así que manejamos todos fue así, ya que no dejaba pasar la luz ni era translúcido. En cuanto a su densidad, al sumergirlo en las tres soluciones, vimos que no flotaba, se iba completamente hasta el fondo. Por lo tanto, pues decimos que su densidad es mayor a la del agua. En cuanto a la combustibilidad, cuando entró en contacto con la llama, se incendió rápidamente e hizo combustión. Eh, la- como, como se incendió rápido, pues la duración de la flama fue corta y aquí en este caso se carbonizó, quedándose, pues pasándose del estado blanco que tenía a uno negro. El color, en este caso sí fue un negro pues muy intenso en el color del humo. En este caso no generó gotas o fundido de su material, simplemente se carbonizó. El olor, pues, al principio fue como, igual fue un olor a llanta, pero al momento de tratar de respirarlo o de respirar cerca de él, pues sentimos que nos picó la garganta, por lo cual podemos decir que tiene un olor peculiar y muy fuerte. El color de la flama que nos manejó este polímero fue una amarilla, pero también con bordes así como verdes. Esto pienso que se debe debido al cloro. Continuando con la siguiente muestra que utilizamos, en este caso es el envase de yogurt. Tenemos que al igual que la tapadera de agua es un compuesto del PEAT, esto que es de plástico, ya saben, polietileno de alta densidad, el cual a su vez comparte muchas similitudes con la botella, aunque no es del todo idéntico, pues es un poco más flexible en comparación a la botella, es más fácil doblarlo. Así que, pero tampoco es tan libre este movimiento, así que es semirrígido. En cambio, en cuanto se pone a contraluz, podemos ver que deja pasar la sombra, por ejemplo, de objetos que se pongan delante de él, pero no se ven claramente, solo se ve distorsionado, así que este es un objeto translúcido igualmente que la tapadera. También notamos que no flota en el agua, se hunde en las tres disoluciones, bueno, en las tres pruebas que hicimos. Fue relativamente más fácil de quemar que la tapadera, así que sí es bastante más fácil. Y también tiene la característica que una vez entra en contacto, la flama es continua hasta que se termina todo, todo el pedazo del envase. En este caso, el color del humo logramos observar que es de un color blanco, gris, pero tirándole más al blanco, y se autoextingue una vez que entra en contacto con el fuego, y también obtuvimos un olor como de parafina, muy similar a la tapa de la botella. Y en cuanto al color de la flama, al menos yo noté que era prácticamente el mismo que el de la tapa de una botella. Empieza, en la base es azul y en la punta ya es más naranja, hasta que se termina completamente el envase.
A mí me tocó la rafia, que sería el polipropileno. Podemos considerarlo que es un plástico semirrígido, y asimismo se ve opaco a simple vista. Esta viene como por capas, y es una pequeña cuerda, pero esta está como que medio trenzada. Y eso es lo que la hace notar como si fuera de una tonalidad opaca. Cuando nosotros checamos la densidad de ella, se puede observar que en ambas, bueno, en todas las recipientes se pudo flotar. Y teóricamente hablando, su densidad vendría siendo de 0.89 a 0.91 gramos por centímetro cúbico. Y al momento de ponerlo a incinerar, su combustibilidad es muy fácil. Se prende muy fácil, y la duración del flama, pues básicamente es continua. O sea, tú la apagas y ya directamente se está incendiando. Pero tiene como que un encendido muy rápido. Cuando tú lo apagas, se puede notar una tonalidad negra o grisácea. Eh, y cuando tú lo hueles, no tan directamente, huele como a, ya sería cabello quemado o a humo de auto, más o menos. Y el fuego que desprende es un amarillo, y ligeramente naranja, pero es más un amarillo brillante. Seguimos con el Unicel PS, que es la sigla de poliestireno. Y tenemos que el poliestireno es un material semirrígido, aunque relativamente frágil, se quebra algo fácil. Al igual que el PVC es un material opaco, no deja pasar la luz. Y al menos yo noté que fue el que de todos los materiales flota más en el agua. Lo sumergí hasta el fondo y se regresa a la superficie bastante rápido, más que todos los demás. Es un material bastante fácil de incendiar, prácticamente al mínimo contacto que hace con el fuego entra en la combustión. Y también tenemos como característica de este material que se ablanda en cuanto se aumenta la temperatura por encima de su transición vítrea, lo cual hace que cambien sus propiedades mecánicas, es decir, sea más blando que si estuviese a temperatura ambiente, a su temperatura normal, y más flexible. Y también este material se degrada debido a la exposición solar por la fotooxidación. La duración de la flama era continua y de hecho era bastante rápida, ardía bastante rápido este material. El color del humo que este emitía era negro, un negro que además el humo olía como al humo que normalmente saca un auto por el tubo de escape, bastante similar, al menos sí lo notamos. También este material notamos que se funde bastante rápido por lo debido que también arde bastante rápido. Y el color de la flama en sí es un anaranjado tirándole amarillo bastante brillante. Ahora yo voy a explicar lo del slime. Es muy flexible, demasiado flexible yo diría, demasiado translúcido, y cuando yo lo puse en las muestras de densidad, no pudo flotar en el vaso de agua, pero sí se pudo flotar en la que estaba diluida con sal y la saturada con sal. Es muy difícil de incendiar. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es difícil? Bueno, pues porque sus enlaces contiene hidrógeno y entre ellos forman un ion de borato y también forma grupos de hidroxilios
formando así moléculas de alcohol de polivinílico. Y ese alcohol de polivinílico es del pegamento o del bórax, dependiendo de que se haya formado nuestro slime. Y cuando se forman todas estas partículas, cuando se juntan, van a formar un nuevo polímero dentro del slime, lo que hace que esta atrape mucha agua y por lo general siempre va a estar húmeda. Cuando tú ya estás poniéndola a incendiar, esta va a continuar incendiándose, va a generarse como un tipo de carbonización cuando tú la apagues y el humo que emitirá va a ser de color blanco. El olor que se alcanza a percatar es como a parafina o a silicón y el color de la llama que emite es de un color amarillo, por lo general. Bueno, y como muestra extra tenemos lo que fue una bolsa de plástico común, como las que nos dan en los supermercados. Aquí definimos que esta es PVE o polietileno de baja densidad. Entre sus propiedades mecánicas determinamos que es flexible, aunque sí se puede romper. Es transparente en la mayoría de los casos. Su densidad pues flota en el agua, por lo tanto es menor a la densidad del agua, ya que en las 3 soluciones, al sumergirlo al fondo, flotó. También cuando se acercó a la llama, es fácil de incendiar, puesto que su combustión fue muy rápida. Eh, eh, Continuó ardiendo, lo que nos indica que pues bueno, el plástico se quemó muy rápido. El color del humo fue un tanto blanco, pero también se mostró gris en algunos casos. Este polímero se funde, no gotea, simplemente se autoconsume. Su olor tiene un olor particular a parafina o cuando apagas una veladora. Y el color de la flama fue un amarillo, tal vez un amarillo muy brillante. Además de estas bolsas de plástico, yo utilicé una bolsa de nylon como muestra extra. Y lo que logré investigar es que este es un polímero artificial que pertenece a un grupo llamado poliamidas. En cuanto a las características mecánicas que yo logré identificar de este material, es que es bastante flexible, se dobla muy fácilmente sin romperse ni nada por el estilo. En cuanto a su característica óptica, es transparente, deja pasar la luz fácilmente, como si no hubiera nada. También flota en el agua, flota en las 3 muestras de agua. Y ya en cuanto a lo referente a la combustión, hace combustión bastante fácil, bastante rápido además. Por lo mismo su duración de flama es continua. Aproximadamente el pedacito que hice de unos 2 centímetros cuadrados se extinguió en menos de 5 segundos. El color de la flama que sacó fue anaranjado, como la mayoría, fue un color anaranjado. Y el color del humo fue blanco, un color blanco como igual la mayoría. No goteó, puesto que se funde bastante rápido. En cuestión, como digo, de 5 segundos ya se había acabado prácticamente. Y el olor, no sabría identificarlo, pero era un olor como dulce, de un humo medio dulce. Pero bueno, ahora nos vamos a la práctica 3. Ahí la verdad es que yo considero que no tuve ningún problema, más que por error mío a la hora de comprar un PVC. Compré un PVC de muy grande, creo que demasiado. Cabían los frascos pequeños que usé, pero de todas maneras yo consideraba que por el molde, así, no iba a flotar en caso de que lo hiciera.
por la diferencia entre el tamaño del PVC y el agua y el frasco. Entonces, lo único que yo hice fue que lo dejé para el final y ahí agarré un molde más grande y pues lo llené de agua, hice las pruebas, las 3 en ese mismo, lo iba saturando. Y bueno, de todas maneras, llegué al mismo resultado que hubiera llegado con los frascos pequeños, pero ese fue un fallo mío a la hora de comprarlo. Y por más que lo intenté cortar, pues no se cortó. Fue la única dificultad o error que yo podría destacar en esta práctica. De ahí en fuera yo no tuve ningún problema. Más que casi incendió la cocina, pero bueno. Bueno, considero que también no tuve ningún problema al realizar esta práctica. Sin embargo, a la hora de, por ejemplo, de identificar los olores característicos de los diferentes polímeros, pienso que la mayoría de nosotros tuvo algún problema, ya que no sabíamos bien cómo definir dicho olor que producían. Solamente, bueno, tal vez en esa parte de la práctica sí hubo un fallo o algo así por no saber bien describir o comparar el olor que producían los plásticos con otro ya conocido. Pues yo realmente no tuve ningún inconveniente, igual en esta práctica 3, más que el tratar de identificar, como dice mi compañero, los olores, pero pues fuera de eso no vi nada en lo que pudiera haber fallado. Así que creo que pues lo hice relativamente bien en esta práctica. Y a mí, pues, básicamente, pues, también fue difícil conocer los olores. El del PVC estuvo muy rápido porque inmediatamente irritó al momento de olerlo. Generó así como un olor de irritación o algo picante. Así que ese fue el único que estuvo sencillo. Ya después de eso no tenía idea de cómo olía la parafina o al olor al cabello quemado, ¿no? Así que se me complicó en eso y también en notar las diferencias de las densidades de cada uno de los plásticos. Y me basaba en lo teórico con lo que estaba pasando dentro de los vasos.